estar con nosotros, le agradecemos mucho su presencia. Es un placer tenerlos entre nosotros y gozarnos juntos con la palabra de Dios. En esta mañana vamos a dar inicio. Vamos a empezar con una oración. Nos va a dirigir nuestro hermano Raúl de San Antonio. Él es el que nos va a dirigir en la primera oración, y después nuestro hermano Poncho Ramírez nos va a dirigir en los cantos, y después pasará nuestro hermano Alvarenga a dar su estudio. Vamos a dar inicio. Vamos a estar puestos de pie para ir a Dios en la primera oración de esta mañana. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más nos acercamos a ti este día hermoso que nos has dado para estar aquí reunidos con nuestra familia en esta congregación, para poder escuchar y aprender más de tu palabra. Esta mañana, Padre, te pedimos que seas con todos los hermanos que van a predicar y enseñar tu palabra, que tú estés con ellos, que tú le das palabras fáciles, que nosotros podamos entender el mensaje. Y más importante de todo, Padre, que lo que aprendamos y oigamos este día, nosotros lo pongamos en práctica en nuestras vidas cristianas para poder ser mejores cristianos. Te pedimos, Padre, que bendigas esta congregación que está haciendo estas series de predicaciones, Padre, que tú les bendigas, a ellos y que les sigas diciendo en el futuro, Padre. Sabemos que tienen 8 años, Padre, y que sabemos que tu palabra es predicada, Padre. Te pedimos que bendigas al hermano Albert y todos los hermanos de esta congregación y los hermanos que le ayudan para que sea posible, Padre. Bendíceles y esté con ellos, Padre. A este momento esté con nosotros, que vamos a cantar himnos y vamos a oír tu palabra. Te pedimos que esté con nosotros, que vamos a olvidar nuestras preocupaciones y nuestros problemas y vamos a enfocar en las palabras y en los cantos que se van a cantar en este día. Perdona nuestros pecados, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a cantar el Padre Dios en este segundo día de conferencia y vamos a buscar por ahí el número 104, primera y última estrofa. El número 104. Ascienda para honra y gloria a nuestro Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Mientras viva simiente de amor, Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este lugar donde vamos a dedicar nuestro tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo para esta octava conferencia bíblica.
regresando a la Biblia. Gracias por sus oraciones y gracias también a Dios por la oportunidad que nos ha permitido por estos 10 años de poder reunirnos en este lugar para dedicarlo al estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que Dios sea con ustedes mientras durante este día examinan la palabra de Dios por medio de aquellos oradores que van a estar presentando los mensajes. Y pues bueno, les deseamos lo mejor. Les pido de sus oraciones. Lamentablemente no los voy a poder acompañar durante todo el día. Terminando mi lección, pues voy a salir para Panamá. Así que pues no voy a poder estar aquí para escuchar las demás lecciones. Pero ya después las escuchamos en audio, ¿verdad? Y así de esta manera, ¿verdad? Pues a ver y asegurarme, ¿verdad?, que el hermano Edifonso predicó la sana doctrina. No se crean, no siempre la expone, ¿verdad? Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. Y el tema que vamos a estar analizando en esta ocasión tiene que ver con la deidad de Cristo. La pregunta ¿es Jesús el Hijo de Dios? ¿Posee Jesús la misma esencia, la misma naturaleza divina con el Padre? Bueno, existen aquellos que dicen no, Jesús no comparte la misma esencia, la misma naturaleza divina con el Padre. Existen aquellos que dicen que Jesús simplemente fue un Dios, fue un ser creado, un ser que no ha existido en la eternidad. Es más, dicen el grupo religioso llamado Testigos de Jehová, en sus libros dicen lo siguiente: las verdaderas escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como de un Dios, pero no el todopoderoso Dios, Jehová. No, de las verdaderas escrituras. Bueno, esas no son las verdaderas escrituras que tenemos disponibles para cada uno de nosotros en la actualidad. También dice nuestro Señor Jesucristo es un Dios. Aún así, la voz unánime de las escrituras afirma enfáticamente que solo hay un Dios todopoderoso, el Padre de todos. Dice también, nuestro Redentor existía como un ser espiritual antes de hacerse carne y habitar entre los hombres. En aquel entonces, como también más tarde, se le conocía propiamente como un Dios. Una vez más, ¿verdad?, negando de esta manera lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿establece el texto bíblico la doctrina de la deidad de Cristo? Y con un enfático respondo, ¿verdad?, que sí. Y en este Evangelio de Juan, en estos 21 capítulos, 879 versículos, podemos ver cómo el apóstol Juan establece la doctrina de la deidad de Cristo. Este es un tema muy, pero muy fundamental. Este es un tema de vida o muerte. ¿Se acuerdan lo que dice el texto en Juan 8:24? Debería pedir que busque ese pasaje. Y mientras vamos analizando el texto bíblico, ahí en el Evangelio según Juan, que es donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo, si tiene lápiz o una pluma, le animo a que tome notas de la información que vamos a estar considerando. Acuérdense, no es pecado hacer notas en el margen de su Biblia. Una hermana en cierta ocasión me preguntaba si era pecado basado en Apocalipsis 22, 18 al 19. Y obviamente la respuesta es no. No es un pecado. Pero ahí Cristo dice que si no creen en Él, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es deidad, entonces dice Jesús mismo que no vamos a poder ser salvos.
Por consiguiente, entonces, es imperativo, es importante que usted y yo tengamos una plena fe en el tema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los libros, de los evangelios, que en gran manera establece, enfatiza el tema de la deidad de Cristo es el Evangelio de Juan. Es más, el tema central de este Evangelio se puede encontrar en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde el apóstol Juan, escribiendo aproximadamente por el 90 después de Cristo, siendo él uno de los apóstoles de Jesucristo, dice: y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y podemos ver una vez más en ese texto de Juan 20, 30 y 31, el tema central. En esos dos textos, hermanos, todo el Evangelio de Juan se encierra, como dicen por ahí, de una cápsula, como dicen en inglés. Entonces, vamos a considerar la evidencia bíblica interna que establece esta doctrina de la deidad de Cristo. Y vamos a ir a través de lo que son los 21 capítulos para considerar esta información. En el capítulo 1, usted y yo estamos muy bien familiarizados con Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la construcción de la gramática del texto griego, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. Bueno, algunos de ustedes probablemente han estudiado con los testigos de Jehová, quienes han llegado a su casa y han tratado de explicar lo que es Juan capítulo 1 y verso 1, y dicen ellos, ¿verdad?, que debe ser traducido como un Dios y no como Dios, el Dios verdadero. Uno de los argumentos, hermanos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, uno de los argumentos que ellos utilizan para decir que debe ser traducido como un Dios es la ausencia del artículo definido el Dios. El texto dice ahí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Dios, y el Verbo era Dios. Como no dice el Dios en el texto griego, ellos dicen, dado a que no está el artículo definido, debe ser traducido como un Dios. Sin embargo, si usted sabe un poquito de griego, y espero que como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, cada uno de nosotros nos esforcemos por conocer por lo menos un poco de lo que es el idioma griego, el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Todos tenemos la responsabilidad delante de Dios de estudiar la palabra de Dios de una manera diligente. Y conocer, hermanos, el texto griego es algo que es alcanzable, podemos lograrlo. En el versículo 6 de Juan capítulo 1, note lo que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En la versión de los testigos de Jehová, ellos traducen Dios de la manera correcta. Ellos dicen: hubo un hombre enviado de Dios, es decir, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, si usted analiza brevemente el texto griego, el artículo definido que usan como argumento en el verso 1 no está en el verso 6, pero ellos lo traducen correctamente en el verso 6, pero no lo traducen correctamente en el verso 1. Entonces vemos una incongruencia, una inconsistencia en lo que ellos están haciendo, y manipulan el texto para una vez más enfatizar la falsa doctrina en cuanto a la deidad de Cristo. Entonces, la próxima vez que salga alguien ahí, ¿verdad?, con eso del griego y esto y lo otro, por parte de ellos, acuérdense de lo que es, ¿verdad?, Juan capítulo 1, versículo 6, para que pueda usted, ¿verdad?, mostrarle por medio de lo que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, y les pueda mostrar esas cosas. Este versículo muestra claramente la doctrina de la deidad de Cristo. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Y si usted analiza el contexto en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y verdad. Note, aquel verbo fue hecho carne. Cristo fue hecho carne. Cristo es una vez más el verbo. Cristo es el que posee la misma esencia, la misma naturaleza con el Padre. Entonces vemos acá en el capítulo 1 que esta doctrina se establece. Otro de los argumentos que establece la doctrina de la deidad de Cristo son las señales que Cristo llevó a cabo, o también conocido como los milagros. Tenemos aproximadamente 9 milagros en el Evangelio según Juan. Algunos argumentan que son 7. Si usted analiza los 21 capítulos, son 9 los que se encuentran ahí que establecen la deidad de Cristo. En el capítulo 2 vemos el versículo 1 al 11. Si usted se fija en su Biblia, aquí vemos cómo Jesús lleva a cabo la primera señal donde convierte agua en jugo de uva. Escuche muy bien. Agua en jugo de uva. Es cierto, el texto dice vino. Pero hoy en la actualidad, cuando escuchamos la palabra vino, luego la mente se va por otro lado, ¿verdad? Y comenzamos a pensar que es vino intoxicante, embriagante. Jesús, hermanos, déjenme decirle esto en el capítulo 2, y llévese esto muy claro para su casa. Jesús, el Hijo de Dios, no es un cantinero, ¿okay? Un bartender, como dicen en inglés. Para producir aproximadamente 180 galones de vino fermentado y hacer pecar a estas personas, aquellos que avanzan la enseñanza de la bebida social. Este es uno de sus versículos favoritos. Analícenlo cuidadosamente para que se dé cuenta, ¿verdad?, en cuanto a ello, y así de esta manera, ¿verdad?, pues no crea una falsa doctrina y termina acusando a Jesús, el Hijo de Dios, de pecado, ¿verdad?, y de ser una piedra de tropiezo para las personas que estaban ahí. Los argumentos en contra, hermanos, de lo que es la bebida fermentada en Juan capítulo 2 son muy fuertes, ¿okay? Y tenemos la evidencia que puede mostrar en cuanto a ello. En el capítulo 3 podemos ver la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y en esta conversación Jesús presenta un texto muy importante, Juan 3:16. Lamentablemente ha sido torcido por las denominaciones. En Juan 3:16 dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que creen en Jesús, y la palabra ahí, el verbo creen, no es solamente reconocer mentalmente quién es Jesús, sino más bien la palabra pistis ahí, o pistos, denota una total confianza y una total obediencia a Dios. El lexicógrafo Taylor establece, ¿verdad?, esa verdad en cuanto a lo que es el verbo creer ahí en Juan 3 y verso 16. Y el creer básicamente esta parte por el todo. Creer representa todo el plan de salvación que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. Y vemos aquí una vez más la doctrina de la deidad de Cristo también se establece de esa manera al ver cómo en Jesús se encuentra la esperanza de vida eterna. Y la declaración que hace el apóstol Juan en Juan 3:36, note lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note, ningún pasaje en el Nuevo Testamento dice que el que cree en los profetas tiene vida eterna. Ningún pasaje en la Biblia dice que el que cree en los apóstoles tiene vida eterna. El que cree en Juan, el que cree en Pedro, tiene vida eterna. El que cree en Jesús, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y una vez más lo califica, ¿verdad?, como la deidad en este caso. En el capítulo 4 vemos también la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. En este capítulo 4 vemos también la segunda señal que Jesús lleva a cabo, donde sana al hijo de un oficial a una larga distancia. Jesús en este capítulo, hermanos,
no tuvo que ir hasta donde estaba el enfermo para sanarlo. Le dice al padre, ve, tu hijo vive. El padre va para allá caminando varias horas, y luego lo encuentran en el camino los siervos del padre y le comunican al padre que su hijo ya está bien. Y este padre procede a preguntarle a los siervos a qué hora se puso bien. Y le dijeron a tal hora, y el padre recordó que a esa hora fue cuando Jesús, el Hijo de Dios, le dijo a él, tu hijo vive. Póngase a pensar en cuanto a eso. ¿Cómo refuta eso los llamados sanadores de hoy en día? Que tienen que traer a la persona para que sea sanada y orar y ayunar por varios días para que pueda sanada, cuando Jesús simplemente dijo la palabra y se llevó a cabo la sanidad. Así que vemos una vez más la deidad de Cristo siendo establecida en este capítulo 4. Aparte de eso, el hecho de que Jesús haya conocido la vida personal de la mujer samaritana, también, hermanos, una vez más establece que Jesús conoce todas las cosas, y esa es una característica de la deidad. En el capítulo 2, versículo 24, se menciona que nadie tenía que decirle cosas a Jesús porque Él mismo sabía lo que estaba en el hombre. No tenía necesidad de que nadie le informase. Jesús conoce exactamente lo que está en nuestros corazones. Y a la mujer samaritana, cuando le dice, ve y llama a tu esposo, y la mujer le dice, no tengo esposo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido de las 7 y el que tienes ahorita no es tu esposo. Interesante, ¿verdad? El que tienes ahorita no es tu esposo. Estaba viviendo con una persona, esta mujer, y Jesús le dice, no es tu esposo. Probablemente ella lo consideraba su esposo, ¿verdad? No hablando con Jesús. Pero Jesús la establece que no era su esposo. Luego en el capítulo 5 vemos a Jesús también como el gran médico. Y en este capítulo vemos la sanidad de aquel paralítico que había estado enfermo por varios años. Y Jesús viene y una vez más lleva a cabo la sanidad, estableciendo de esta manera su deidad. Pero alguien puede decir, pero hermano Willy, los apóstoles también llevaron a cabo señales. Entonces establece esto que ellos también son deidad. Y la respuesta es obvia, la respuesta es no. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, cuando llevaron a cabo señales, milagros, cuántas veces dijeron ellos que eran el Hijo de Dios, profesando deidad? Y la respuesta es 0 veces. ¿Okay? Jesús, el Hijo de Dios, fue el único que llevó a cabo milagros, una vez más en el Nuevo Testamento, y el que estableció que era el poseedor de la esencia y de la naturaleza divina. En el capítulo 5 también vemos cómo Jesús presenta 5 testigos a su favor. Presenta una vez más al Padre, presenta a Juan el Bautista, aquel varón que fue enviado por Dios. Allá vemos en el profeta Isaías esta verdad. Vemos también las señales que Jesús llevó a cabo, que tenían el propósito de mostrar la deidad de Jesús. También podemos ver las Escrituras como testigo de Jesús, y luego finalmente vemos a Moisés también testificando acerca de Jesús. Moisés habló acerca de aquel profeta que habría de venir, en Deuteronomio capítulo 18, del 15 al 18. Aquí tenemos 5 testigos en el capítulo 5, que una vez más también establece la deidad de Cristo. En el capítulo 6 vemos también cómo Jesús lleva a cabo 2 señales, 2 cosas que una vez más van en contra de la naturaleza. Jesús alimenta a 5,000 personas, 5,000 varones en esta ocasión, 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Una vez más llevando a cabo, ¿verdad?, esta gran señal. Y aquí se presenta Jesús en el capítulo 6, versículo 33, dice que, bueno, 35, dice, yo soy el pan de vida. Verso 41, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 48, yo soy el pan de vida.
Pablo, Pedro, Santiago, ninguno de los apóstoles dijeron, yo soy el pan de vida, más que Jesús. Él es el único que puede sostener, ¿verdad?, sustentar nuestras vidas espiritualmente hablando. Y también en este capítulo vemos cómo Jesús camina sobre las aguas. Una vez más, solamente la deidad puede hacer eso. Y bueno, Pedro trató de hacerlo, ¿verdad? Tomó unos pasos y de repente, por la incredulidad de él, ¿verdad?, comenzó a hundirse. Pero una vez más Jesús vemos que puede llevar a cabo esa acción. En el capítulo 7 vemos a Jesús presentado como el agua de vida. Dice el verso 17 del verso 37, del capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente Jesús puede proveer esa agua viva. Y es imperativo que para poder aprovechar esa agua, para poder gozar de esa agua, es imperativo llevar a cabo su voluntad establecida en las páginas de la Biblia. En el capítulo 8 vemos cómo Jesús también establece su deidad al presentar una declaración muy importante que ya mostrábamos al principio de la lección. Juan 8 y verso 24. Note lo que dice Jesús en Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí vemos una vez más la deidad de Cristo. Cuando Él dice, si no creéis que yo soy ¿quién? El que nació de María, el que nació en Belén de Judea. No, hermanos. Si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, si no creéis que yo soy deidad, entonces, ¿verdad?, en vuestros pecados moriréis. Y en este capítulo Jesús confronta a los judíos y les dice por su incredulidad, vuestro padre es el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Cuando ellos dijeron que eran descendientes de Abraham, Jesús les dijo, no, ustedes no son descendientes de Abraham, porque si lo fueran, entonces creyeran en mí. Pero lo que ustedes quieren hacer es matarme. Ahora, en el versículo 58, note la declaración profunda que Jesús hace. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi. Ahora, la pregunta es, ¿entendieron perfectamente los judíos qué fue lo que Jesús estaba tratando de decir con esta declaración? Y la respuesta es un enfático sí. Y si no me cree, lea el siguiente versículo. Después de que Jesús dijo, yo soy, haciendo referencia a Éxodo capítulo 3 y versículo 14, un título que le pertenece a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Cuando Moisés habla con él, ve al faraón y dile, yo soy, te envía. Ahora viene el Hijo de Dios y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego los judíos, cuando Jesús pronunció esas palabras, dice el verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Por qué querían matarlo? La respuesta es simple, porque no querían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios o que Jesús es el Hijo de Dios. Así que vemos una declaración muy grande. En el capítulo 9 tenemos otra señal número 6, donde Jesús sana a un hombre que nunca había visto la luz de un día. Un hombre que había nacido ciego, y Jesús lo sana en esta ocasión. Y bueno, pues podemos ver una vez más su poder que Él tiene para poder llevar a cabo estas señales. Y en el capítulo 10 Jesús se presenta en el versículo 9 como la puerta. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Luego en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Una vez más declaraciones que atestiguan a favor de la deidad de Cristo. Luego, uno de los textos muy fuertes
también del Nuevo Testamento que establece la doctrina de la deidad de Cristo es Juan 10:30. Note lo que dice el texto ahí. Juan 10:30. Espero que al lado de esos textos que estamos viendo usted le ponga deidad al lado de ese texto para que se acuerde, ¿verdad? Dice el verso 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Pero ¿qué es lo que dicen algunos en cuanto a eso? Bueno, son uno en propósito, en la misión, en lo que ellos quieren hacer, pero no en esencia, no en naturaleza divina. Jesús no comparte la naturaleza del Padre. Jesús aquí estaba diciendo que sí, yo y el Padre uno somos. Ahora, déjenme decir esto, Jesús no estaba diciendo aquí, yo y el Padre uno somos en el aspecto de que el Padre es Jesús y Jesús es el Padre y el que murió en la cruz del Calvario fue Dios y no Jesús. Jesús no está diciendo eso. El Nuevo Testamento establece claramente que son tres los miembros de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres. Algunos dicen, no, son uno, especialmente la doctrina de los pentecosteses. Pero note, yo y el Padre uno somos. La pregunta es una vez más, ¿entendieron los judíos qué quiso decir Jesús con esta declaración? Y la respuesta es simple. Lo único que tiene que hacer es lo que hicimos en el capítulo 8. Note el verso 30 y 31. Dice el texto, entonces los judíos volvieron a hacer su ejercicio de cada día y tomaron piedras para apedrear a Jesús. ¿Por qué querían matar a Jesús? Y el texto dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces, no de Dios, no de te haces Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba tratando de decir. Capítulo 11. La verdad de Cristo se establece en este capítulo en lo que es la otra señal que Jesús lleva a cabo, donde resucita a Lázaro. No, que resucita a Lázaro, Lázaro muere, Jesús llega, y aquí encontramos el pasaje clásico, Jesús lloró, Juan 11 y verso 35. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesús va a la tumba y luego dice, ¿verdad?, Lázaro, sal fuera. Decía el hermano Marshall Kibo que si no hubiera dicho Lázaro, todos hubieran salido. Entonces tuvo que decir específicamente Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Pero bueno, en este capítulo, note lo que dice la declaración que hace Jesús en Juan 11, 25 y 26. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una declaración de suma importancia, hermanos. Jesús es la resurrección y la vida. En Él se encuentra la esperanza de vida eterna, el saber que cuando lleguemos al último día de nuestras vidas, tenemos una esperanza de vida eterna. Y esta esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Dice 1 de Juan 5:11. 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo, ¿dónde estamos ahorita? Y la respuesta es simple, estamos en Cristo Jesús. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos en Cristo, estamos en la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Efesios capítulo 1, 22 y 23 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Si somos añadidos a la iglesia, somos añadidos por consiguiente al cuerpo de Cristo. Y Él es nuestra resurrección y vida. Y si creemos, si obedecemos, si confiamos en Jesús, entonces una vez más tendremos esa esperanza de vida eterna. En el capítulo 12
vemos también, una vez más, la deidad de Cristo siendo establecida en el versículo 28 y 29. ¿Se acuerdan cuántas veces escuchó la voz del cielo que habló a favor de Jesús? Muchos decimos 2 veces, en su bautismo y en la transfiguración. Pero si usted se fija aquí en Juan capítulo 12, aquí está la voz número 3 que procedió desde el cielo. Dice el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Una vez más, hablando a favor de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos también, hermanos, que el que rechaza la palabra de nuestro Señor Jesucristo va a ser juzgado por la palabra en aquel día, porque Él vino para hablar y predicar lo que el Padre le dijo que hablara. Entonces vemos una vez más la deidad aquí siendo enfatizada. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, vemos también la deidad de nuestro Señor Jesucristo siendo establecida en el hecho de que Jesús sabe lo que Pedro va a hacer antes de que Pedro lo haga. Jesús le dice aquí en el versículo 36 del capítulo 13, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y cuando usted avanza en los capítulos, usted se da cuenta que lo que Jesús dijo aquí, tiempo antes, se cumplió una vez más. Una vez más, Cristo conoce todas las cosas. En el capítulo 14, versículo 6, Jesús hace una declaración también que ninguno de los apóstoles la hicieron. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Note, Jesús nos dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único por el cual podemos una vez más ser salvos y llegar al Padre. Así que vemos una vez más la doctrina de la deidad de Cristo siendo establecida. En el capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Capítulo 15, versículo 1. En el 5, Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Una vez más, la deidad de Cristo siendo establecida de esa manera como el único que nos puede ayudar para llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo y llevar fruto. Luego, en el capítulo 16, vemos a Jesús también, ¿verdad? En este capítulo, cómo Él promete lo que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Jesús sabe que el Espíritu Santo va a venir y les da esa promesa a los apóstoles. A ellos se les dijo en Juan 14, 26, Juan 16, 13, y Juan 15, 26 y Juan 16, 13, a ellos se les dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. No se le dijo a usted o a mí. Marcos 13, 11, donde dice Jesús, cuando sean llevados a las autoridades, ni siquiera piensen en lo que van a decir, porque en ese momento se les va a dar a ustedes lo que tienen que decir, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Ese texto, hermanos, no se aplica a nosotros hoy en día. Yo no puedo hacer a un lado la preparación bíblica de la lección y solamente presentarme detrás de un púlpito y esperar a que el Señor me dé el sermón en unos momentos. Y si eso hago, hermanos, voy a pasar aquí una buena cantidad de horas, porque eso no va a suceder. Por eso es importante analizar el contexto, a quién se dijo, por qué se dijo, dónde se dijo, y todas estas preguntas que tienen que ver con la hermenéutica.
En el capítulo 17, note el versículo 5, que es similar a Juan 1:1. Y si puede escribir Juan 1:1 al lado del 17:5, le animo a que lo haga. Entonces, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una vez más, vemos la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, quien es un ser eterno, no es un ser creado, es un ser eterno que siempre ha existido y siempre va a existir. Todos aquellos textos como el primogénito de la creación, en Colosenses capítulo 1, Apocalipsis capítulo 3, deben ser analizados, hermanos, cuidadosamente para no llegar a la conclusión que han llegado las religiones que equivocadamente interpretan ese pasaje. Y aquí en este capítulo, todo el capítulo, todos los 26 versos están dedicados a esa oración donde Jesús intercede por nosotros, ¿verdad?, para con el Padre. En el capítulo 18 vemos acá, ¿verdad?, a Jesús presentado como el gran sufrido, presentado como el rey de los judíos, como aquel que tiene un reino espiritual y no terrenal. En Juan 18 y versículo 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Luego Pilato entonces le dijo: ¿luego qué eres tú? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Una vez más, Jesús como aquel que tiene el reino espiritual y no terrenal. Los premilenialistas enseñan que Jesús va a establecer un reino terrenal en el futuro, un reinado de 1000 años. No hay en ninguna parte de la Biblia, esa enseñanza no es sostenida en ninguna parte de las Escrituras. La pregunta es: ¿tuvo Jesús la oportunidad de ser un rey terrenal mientras estuvo en la tierra? Y la respuesta es sí. Si usted lee Juan capítulo 6, versículo 15, después que Jesús alimentó 5,000 varones, dice la Escritura que vinieron para tomarle por fuerza y hacerle rey. ¿Cree usted que se puede comenzar un reino con 5,000 personas? Yo creo que sí, ¿verdad? Y el poder que tenía Jesús podía tener más personas, pero el reino de Jesús no es terrenal, no es físico, es un reino espiritual. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos parte de ese reino. Aproximadamente por el 62-63 después de Cristo, los colosenses habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses 1 y versículo 13, una gran bendición. Capítulo 19, vemos aquí a Jesús como el crucificado. Note en capítulo 18, versículo 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ahora note el capítulo 19 y versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y luego vemos, ¿verdad?, en el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: ¿por qué? Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Hermanos, Jesús, como el Hijo de Dios, Jesús, hermanos, no practicó el pecado. Jesús fue cero pecado. En Hebreos capítulo 4 y verso 15
textos que establecen que Jesús fue sin pecado. Hebreos 4:15 habla de aquel sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho la ofrenda por el pecado. Es la interpretación correcta de ese texto. Cuando dice allí fue hecho pecado, no significa que Jesús fue un pecador, significa que Él llevó sobre Él la carga del pecado. Primera de Juan 3:5, no hay pecado en Él. Juan 8:46, ¿quién me redarguye de pecado?, preguntó Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque Él es deidad y no hay pecado en Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y verso 29. Y luego el capítulo 20, el capítulo 19 también, hermanos, antes de entrar al 20, vemos cómo Jesús cumple varias profecías del Antiguo Testamento. Y una vez más, otra prueba, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios y es deidad. En el capítulo 20 podemos ver al gran victorioso. Aquí se lleva a cabo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirle una cosa. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ¿sería Jesús deidad? La respuesta es no. Es más, ¿cuáles serían las terribles consecuencias si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos? Hermanos, nuestra fe sería vana. 1 Corintios 15. No tendríamos esperanza de vida eterna. Todo lo que dijo Jesús fue mentira de que iba a resucitar. Juan capítulo 2, Juan capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y luego la resurrección. Hubiera sido mentira todo eso. No tuviéramos esperanza de vida eterna. Pero gracias a Dios que Jesús resucitó. Y hay pruebas, sería otro estudio aparte, para enfocarnos solamente en la resurrección de Cristo y todos los argumentos en contra de la resurrección y los argumentos que refutan esos argumentos y que hablan a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios que Cristo resucitó, hermanos, porque ahora tenemos esa esperanza que sabemos que si llegamos al último momento de nuestras vidas, sabemos que vamos a ir a un lugar mejor por Cristo Jesús que llevó a cabo esa acción. Y luego al final, el capítulo final de este evangelio, vemos acá también otra señal que se lleva a cabo, que es la gran pesca milagrosa. Capítulo 21, versículos 6 en adelante, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fueron, ¿verdad?, pues bastantes peces, 153, hermanos, peces. Una vez más, otra señal que se lleva a cabo acá por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. 21 capítulos en el Evangelio según Juan que establecen la deidad de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como tema central Juan 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Pero estas que hemos considerado en esta ocasión se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso que por cuestión de tiempo, ¿verdad?, no pudimos considerar todos en lujo de detalle las 7 declaraciones yo soy de nuestro Señor Jesucristo, que también establece su deidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a estudiar su palabra más a fondo y que nuestra fe sea fortalecida en lo que es el tema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por no dormirse. Dios los bendiga. Muy bien, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Hay que recordar, hermanos, que cada lección se está grabando por el hermano Luis Camacho por el programa que tiene de Una Sola Fe. Van a haber copias para cada lección. Si acaso quiere uno, comuníquese con su hermano Camacho y se le considera el CD. Hay que tomar un receso, después seguiremos con
la lección de nuestro hermano Carlos Barrientos, el hombre creado en la imagen y semejanza de Dios. Vamos a tomar un receso.